Inclusión Radical. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su podcast de confianza llamado Inclusión Radical. Yo soy Jazmín Cato y estoy con mi compañera Itzel Aguilar y estamos aquí con Irán Sosa, cofundadora de la colectiva Nunca Madres. Entonces, pues bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Estoy de verdad muy entusiasmada de este programa. No, y nosotras también. Entonces, para que ustedes también se emocionen con nosotras, vamos a nuestra cápsula animada para que vean de qué vamos a hablar. Amiguita, pídele a tus papás el nuevo bebé live action, como lo viste en la tele. El único que llora sin utilizar batería. Por si fuera poco, sus pañales realmente tienen que ser cambiados cada vez que huelan mal o tu bebé podría rozarse. Además, la nueva actualización permite que le dé fiebre en domingo, garantizándote horas de preocupación cuando busques un pediatra disponible. ¿Qué esperas para darlo a luz? Advertencia. Este producto no es un juguete y deberás limitarte a criarlo en las pocas semanas que te brinda el Estado por licencia de maternidad. No se aceptan devoluciones ni demandas de pensión alimenticia. Desde niñas, a muchas personas se nos ha enseñado que la maternidad no es un deseo, sino una obligación. Pero, ¿es eso cierto? Esa es la pregunta que Nunca Madres, fundada en el 2021, busca resolver. La colectiva acompaña a quienes se encuentran en el proceso de decidir si quieren ser madres para que toda maternidad sea deseada y amorosa. Hoy reúne a más de 250 mujeres que se acompañan en el camino hacia una vida que no está determinada por la obligación social, sino por la libertad de decidir. ¿Y tú, te has preguntado si en realidad quieres ser mamá? Bueno, pues ya que vimos esta cápsula animada un poco alrededor de la maternidad, me gustaría que empezáramos hablando acerca de este tema que Itzel y a mí nos revuelve la cabeza, el estómago, la cuerpa, en muchísimos sentidos. Nunca Madres. ¿Por qué ese nombre y de dónde viene esta colectiva? Wow, empezamos con una pregunta fuerte. Aquí se empieza fuerte. Me encanta entrarle por lo duro. Perfecto. Es una gran pregunta y tiene que ver con no solamente una falta de representación, sino también con un tema de lenguaje, ¿no? Y la verdad es que justo cuando Isa y yo, Isa, la otra cofundadora de Nunca Madres, exploramos cómo llamarnos, le dimos vueltas como 15 días para decir, ok, ¿cómo podemos nombrarnos a las mujeres que decidimos no maternar? Y que es algo elegido, no que es algo de por circunstancia, ¿no? Sino que es algo que nosotras, después de reflexiones y de cuestionamientos, decidimos elegir. Entonces, ahí empezamos a buscar qué palabras, pero que no incluyan a las niñas, ¿no? Por ejemplo, en inglés hay un movimiento que se llama Child Free by Choice, pero que refiere a los niños y a las niñas, ¿no? Y un poco la crítica que se le hace a esto es como si hicieran daño, ¿no? Como el sugar free, claro. gluten free. Claro, como las infancias. Free. Así, ningún niño se me acerque, por favor. Como en boda. Como en boda moderna. Exacto. Sin Sí, niños. exacto. Sí. Entonces nosotros dijimos, no queremos involucrar ni a la niñez, queremos más bien que sea una reivindicación de la decisión, de la autonomía corporal de las mujeres, pero que de alguna manera refleje ese sentido de elegir, ¿no? Entonces le dimos más vueltas y dijimos, perfecto. Por ejemplo, los vegetarianos, ¿no? Claro. Las personas vegetarianas se definen en positivo, o sea, aquella persona que no come carne, que no come pollo, que no come, etcétera, etcétera. ¿Cómo? En positivo, no desde el negativo, porque el negativo necesariamente habla de una carencia, necesariamente habla de me falta algo, no estoy completa como mujer, ¿no? Es sin hijos. Entonces, ¿cómo podemos ponerlo o trasladarlo hacia un lenguaje en positivo que reivindique esa decisión corporal de nosotras las morras? Entonces, después de explorar, dijimos, no hay. Y está cabrón, pero no hay cómo nombrarnos. Que no sea desde el negativo. Desde el siempre, negativo. ¿no? Y de verdad, el lenguaje crea realidad. Y si no tenemos ni siquiera cómo nombrarnos, es que no existimos. Las morras que decidimos no maternar, no existimos. Simplemente, y piénsenlo,
en los servicios y productos que nos vende el capitalismo. Por ejemplo, seguros médicos. Yo tengo que pagar una prima por temas de embarazo, parto, etcétera, etcétera, que no voy a usar en mi vida. Claro. ¿Por qué de cajón meten que si una mujer tiene 40 y tantos, o bueno, 30 y tantos o 20 y tantos, va a ser mamá? ¿Por? Sí, siempre se contempla, incluso cuando pides un trabajo, es esta lógica de, ¿tienes planeado embarazarte? ¿Por qué entonces empieza o sea, los hombres les preguntan eso? Digo, yo toda mi vida me he articulado como una mujer, pero entonces yo no sé qué tanto a los hombres les preguntan si van a también les tener atraviesa hijos. este tema como de la paternidad, ¿no? Yo quería nombrar algo que dijiste ahorita, ¿no? Cuando vamos a hablar de las personas, las mujeres o las personas gestantes, pues que decidan no maternar. Cómo separar el tema desde las infancias, ¿no? Porque creo que esa es una de las grandes cuestiones de alguien quiere ver, por favor, por los niños, ¿no? Porque nadie está pensando en ti, en cuánto te va a costar, si tu cuerpo te va a... No, el tema es las infancias, ¿no? Entonces, creo que es como bien importante, me gusta cómo lo nombras, porque el tema aquí no es los que vienen, los que nazcan, es ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi cuerpo? Exacto. Y de dónde llega este nivel de decisión, porque igual a lo mejor allá afuera dicen, no es para tanto, etcétera, pero sí existe una imposición desde las infancias a las mujeres que socializan como mujeres desde su infancia en que va a ser para allá y es una imposición social. Tal cual. Sí, totalmente. Ahí justo me gustaría hacer nada más como una aclaración de... En Nunca Madre siempre tenemos como dos principios rectores. Una, no tirarle nunca mala leche, mal rollo a las mamás, porque pues cada quien, ¿no? Y tampoco tirar mal rollo a la niñez, porque sí nos hemos encontrado con movimientos que de repente tiran hate a tanto mamás como a niños, niñas, etcétera, y por ahí no vamos nosotras, al contrario, el sistema nos tiene suficientemente como antagonizadas y más bien es como desde mis no maternidades nos volvemos a encontrar en las diferencias con las mamás, ¿no? Sí. Nos necesitamos todas, entonces caminemos juntas en esas diferencias. Entonces, por un lado eso, y por otro lado esto que decías, Itzel, me parece súper importante, pero me gustaría, antes de entrarle a este tema de narrativas predominantes y pronatalistas, algo que me parece importante como aclarar es que para no generalizar, porque no, o sea, no a todas las mujeres nos atraviesa y es algo súper interesante. Sí, a muchas mujeres tenemos este mandato de las maternidades, ¿no? Pero luego, claramente, hay otras morras que viven otros mandatos, como por ejemplo, si eres negra, si eres migrante, si eres empobrecida, si eres racializada, tu mandato ahí es luchar contra las esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces tú no tienes derecho a reproducirte porque negra o porque pobre o porque migrante o porque indígena, mientras otras morras sí tenemos el mandato de reproducirnos, ¿no? Entonces es un pedo hasta eugenésico. Y es bien importante primero hacer esa aclaración porque desde luego en este mandato que tú decías, este mandato es para algunas morras y en ese sentido nuestra resistencia es por la autonomía, siempre la autonomía corporal de las personas, ¿no? Y ahí te puedo decir que lo que hemos visto nosotras desde Nunca Madres es interesantísimo todas estas narrativas pronatalistas que vivimos y experimentamos ciertas mujeres. Entonces, son mensajes tan sutiles, tan no te das cuenta, tan buena onda, ¿no? Y me refiero a mensajes hasta dentro del ámbito familiar, hasta un poquito más allá. Por ejemplo, cuando, no sé, cuando tu mamá te dice de repente, cuando seas mamá me vas a entender. Ajá. Y es como... Siempre. Pues ya no nos vamos a entender. No, exacto. Madre, o sea, nunca está te voy a cabrón, entender, pero es asumir que tú, por ser mujer, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De biología es destino, tú por solamente tener un útero, entonces te toca el tema de la maternidad. ¿Quién sabe cuándo? Pero eventualmente te va a tocar. Y entonces, esto es en el ámbito familiar, pero luego se va expandiendo hacia otros ámbitos que, digo, no sé qué generación sean ustedes, pero cuando ya era morrita y todavía se veía tele. Somos todas de la misma, ¿no se nos ve? Pero en los 80, yo veía, me acuerdo perfecto, estos comerciales de, bueno, una marca que no voy a decir de suavizante de ropa y cosas así, donde de repente veías a esta como familia perfecta, ¿no? De mamá, o sea,
papá, criaturas, una casa, un perro, o sea, como toda esta idealización y romantización de la familia, de la maternidad, y nunca, esto sí, nunca en mi vida he visto un comercial que represente a una morra de sus 30 y tantos años, 40, que no sea mamá. Claro, o sea, ¿por todos qué? los comerciales de las marcas siempre Van para hay. allá. Sí, hay un proceso de maternidad, incluso estos que son más nuevos, donde ya las infancias lavan su propia ropa y así. Pero, O sea, ¿cuál? siento que es una cosa donde está heredado. O sea, yo pienso Sí. mucho en mi mamá diciéndome, digo, mi postura en general alrededor de esto es que yo a veces digo, yo no quiero tener hijos. O sea, Ujú. no voy para allá, pero pienso en mi mamá no siendo abuela y siento que le estoy traicionando, ¿sabes? Sí le estás Claro. quitando algo. Sí, ¿no? o sea, y yo no quiero hacerle daño a mi mamá. Esa es parte Claro. de sus proyectos de vida. Sí, ya Y no son solo entonces, tuyos. No, y entonces yo Ujú. digo, mi mamá va a envejecer y no va a tener nietos. Claro. Y pues mi mamá hizo un buen de cosas por mí. Entonces como que hay este sentido como de sacrificio, de vida alrededor de que mi mamá sí se nombra como dice, antes que nada soy tu madre. Hola. Sí, y luego como en este sentido de que las madres son madres, ¿no? Es su sentido de la vida, ¿no? Es como que escuchas y, güey, cuando alguna madre desgraciadamente pierde a su hijo, entonces ya también perdió el sentido de todo lo que significa ser mujer, Claro. ¿no? Y entonces también pensar en todos estos ejemplos que nos pones, ¿no? A cuáles sí les dejan maternar, a cuáles les dicen, uy, no, ahorita no, que también podemos ver, por ejemplo, de repente en clínicas de fertilización, ¿no? A quién les abren las puertas, de a quién les como, híjole, amiga, No, a o ver cuántas si tú mujeres sí o van a no, parir ¿no? y Ujú. entonces despiertan sin útero, despiertan Claro. esterilizadas. Las personas con discapacidad también, ¿no? Que de repente por ahí cruzan exactamente el mismo tema. Y a mí digo, ni vamos para allá, pero me gusta la reflexión de entonces qué significa ser mujer para todas las personas que no les dejan, Claro. las mujeres que no cuentan con el sistema, ahora sí, ¿no? Que tienen por ahí alguna Total. enfermedad, etcétera. Entonces quitamos ese término también como de mujeres y pues lo que está sucediendo a nivel como global también, ¿no? Que no es un movimiento que esté siendo nada más de porque yo no quiero, porque yo me rebelo, porque Claro, le no echa, son solo porque nunca no es para madres, mí. ¿no? O sea, no Ujú. solo es este colectivo, no somos 3 personas en una mesa diciéndoles, no tengan hijos, ¿no? Sí, Es una cosa como global. ¿Tú cómo lo percibes? Es interesantísimo. Fíjate que cuando empezamos Nunca Madres, la verdad, y lo empezamos en el 2021, tampoco hace mucho, pero no nos tiraban así nada, ¿no? Teníamos ahí nuestras seguidoras y todo, pero realmente en este año, en este último, no sé, semestre, hemos visto cómo se ha, o sea, la velocidad con la que ha empezado a hablarse un poquito más del tema es brutal, ¿no? Y bueno, tenemos movimientos, ya cuando nos clavamos en esto, es muy interesante porque tenemos movimientos que van desde 1909. O sea, lo que quiero llegar es que no es una moda, ¿no? El tema de las no maternidades se ha venido explorando desde 1909, por ahí, y ahorita les doy cuáles son estos movimientos, pero lo que ha pasado en este último año, semestre, es brutal, ¿no? Y ahorita hablamos un poquito más de este movimiento en Corea, pero... bueno, el tema de las no maternidades, desde 1909 se empezó un movimiento que se llama la huelga de vientres y que tenía que ver más con este tema de la conciencia de la lucha de clases, ¿no? En Barcelona, justo algunos obreros y el proletariado lo que empiezan a hacer es a llamar a esta huelga de vientres, a pedirle a todas las morras que paren la reproducción de la vida, porque es nada más contribuir y darle al capitalismo carne de ganado. Obreros, sí, da soldados, Mal da pagados, obreros. explotados, etcétera, etcétera. Exacto, ¿no? Entonces de ahí empiezan a decirles, hay un panfleto que, híjole, es brutal, pero hay un panfleto donde te dice qué fórmulas químicas usar para que una vez que tengas relaciones sexuales te metas esto y pues ya, ¿no? O sea... Sí, un Y nada anticonceptivo, amigable, ¿no? ¿no? Exacto, Sí. Nada violento. Nada violento, tampoco, exacto, no, con exacto. los cuerpos, no, hombre. Tal cual, ¿no? Entonces, tenemos eso, luego tenemos en el 70, digo, les voy a hablar como en términos generales, ¿no? En el 72 hay una morra norteamericana que se llama Ellen Peck, que escribe en el New York Times, el título es brutal, dice maternidad, obituario, maternidad, ¿no? Ay,
durísimo. O sea, ahorita es perro hablar de estos Sí. temas en el 72, En los imagínense. 70s. Pero luego en los 80 viene toda una ola pues bastante conservadora, entonces todo este movimiento se vuelve a apagar y luego otra vez empieza a retomarse este movimiento Child Free by Choice, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y de repente tenemos, por ejemplo, no sé, en más reciente en estos 2 años, tenemos movimientos que hablan justo de esta huelga de vientres, pero por razones medioambientales, ¿no? Entonces yo voy a parar mi reproducción hasta que el gobierno o los gobiernos, o los estados más bien, no modifiquen sus políticas tal que garanticen a mis criaturas que va a haber un mejor futuro en términos medioambientales, ¿no? Pero está cañón que entonces veamos a los cuerpos y a las infancias como productos que están ahí a disposición del capitalismo, ¿no? Porque entonces yo ¿para qué estoy teniendo hijos? ¿Para tener un proceso de realización personal o para contribuir a un sistema que nos va a privar de servicios básicos, de derechos? O sea, ¿bajo qué lógica yo decido entonces traer a un niño que se convertirá en madera del Estado para entonces que la quemen donde quieran y que las niñas sean entonces víctimas de una violencia institucional? Y que además te necesitamos a ti, madre, para que los cuides, Claro. ¿no? Para que los guíes, para que los críes, etcétera. O sea, es doble chamba. Doble chamba. O sea, te necesitamos a ti también. Y para ti, madre, que sostengas este formato de producción. O sea, porque sin los cuidados, el capitalismo no podría subsistir. ¿Y quién hace los cuidados? Las morras, ¿no? En un 90 y tantos %, las morras son las que ejercemos temas de cuidados, de crianza, de cargas mentales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema súper cañón, que de hecho ayer pusimos un post de esto de Nunca Madres, que decía algo así como ser madre nunca, pero ser papá, chance y sí. Sí, lo vi. Ajá. ¡Ay, no! Claro. Pues todos los privilegios del ser papá está. Sí, hasta el tema del papá es el divertido, es el alcahuete, no es la imagen de mi padre que me siento dio, que son pocos ¿no? más cercana como esta figura que yo digo como, yo la neta quiero ser la tía cool, ¿sabes? O sea, yo me imagino y digo como, voy a ser la tía lesbiana. O sea, me siento cómoda como rodeada de las infancias. Procurar una infancia me parece un proceso bien lindo, pero también pienso en el grado de responsabilidad de tener una vida y acompañar ese proceso hasta el final, ¿eh? Porque no es como de tengo un bebé y bye. Siento que entonces entender ese proceso de maternar, paternar, acompañar una infancia, no, qué fuerte. Y las condiciones sociales también en las que traemos esas infancias. O sea, ahora sí que alguien quiere ver también por los niños y por nosotras, ¿no? Y ahorita que estabas encaminada hacia estos movimientos, pues nombrar justamente este movimiento de las 4B, B, ¿no? Acá es otro. El de las 4B, que de Corea. Está en coreano. No traten de averiguar qué son las Bs. No son bueno, bonito, barato y básico. De hecho, creo que el prefijo bi en coreano significa no. Exacto. Y entonces son las 4 de que dice no salir con hombres, no tener sexo con hombres, no casarse con hombres y no maternar, ¿no? Pero justamente que vienen desde el sistema, del tema por la violencia contra las morras. Exactamente. Sí, totalmente, ¿no? Y es una forma de decirle al sistema, no más, con nosotros no cuentes, ¿no? En todas estas variables que pusiste, y ahí está el tema de justo de no tener hijos, que justo la tasa de natalidad de Corea es la más bajita de todo el mundo desde hace algunos años, ¿no? Pero es un fenómeno que ya empieza a pasar incluso en otras ciudades. Por ejemplo, Barcelona, San Francisco y Nueva York, el último censo de población que se hizo en estas 3 ciudades, reflejan que ya hay más animales de compañía en hogar que niñez, ¿no? Que niñas, niños claro. En hogar. Entonces, esto, a ver, o sea, puede ser como, ay, es una moda, pero no, o sea, la neta, cero una moda. Mis perros no son una moda. O sea, antes siento que también bajo esa lógica, pues estaba de moda tener hijos también, ¿no? Sí, o sea, un poco esa imposición social. Yo pienso en mi mamá, o sea, pienso en lo que decías de los 80s, pienso un poco que les cargó esta cosa de, no, aparte de ser mamá, eres una mujer independiente. Claro. Y crías a tus hijos, y trabajas, y eres todóloga. Y valiente. Y que lo puede todo, ¿no? Y además te meten una presión brutal como
como morra porque claramente podemos ser las super mujeres maravilla, ¿no? De eres mamá, eres la mejor amiga y eres súper profesionista y eres, no mames, o sea, no se puede. Y no tengo por qué, porque y no tengo por qué. que Además, ser. ¿no? Entonces, no. Justo veo a todas mis amigas que eligieron ser madres y muchas tuvieron que parar temas profesionales, muchas... O sea, no se puede, ¿no? Sí, porque no hay una cultura también de crianza compartida, ¿no? Exacto. A lo que hablaban acerca de la paternidad. Así Piensa es. un poco en cómo han recibido los posts. O sea, cómo recibe la gente el proyecto. Tú dices, yo soy cofundadora de Nunca Madres. Y la gente te dice, ¡ay, qué padre! Depende. O sea, a veces en comidas familiares cuando es, ¿y tú qué haces? Y les cuento es como de... y es como esta pausa y este silencio. Y ya que les empiezo a hablar, dicen, ay, güey, o sea, chance sí, ¿no? Claro, caen 20, ¿no? Exacto, caen Sí, porque 20 la que gente dices, es como, órale. bueno, ahí si tú no quieres comer carne, pues está bien, ¿no? Exacto. No pasa nada. Sí. Entonces, y eso, ¿no? Y cuando empiezas a meterte un poquito más allá, porque además, claro, ahí lo que estamos viendo es justo cómo lo personal se vuelve político, ¿no? Y que sigue siendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mi decisión personal de no maternar y la de muchas otras morras que empieza, ¿no? En estas 3 ciudades que les decía que hay más animales de compañía que niñas, niños en hogar, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado va a estar cañón porque las políticas públicas se van a tener que redefinir. ¿En qué sentido? Simplemente en temas de pensiones. Ya no va a haber morritos que cuando lleguen a esta edad sostengan el sistema económico para las personas adultas mayores. Ya no. Claro. De entrada. De entrada va a tener que haber espacios públicos muchísimo más incluyentes, no nada más con la niñez, sino con animales de compañía. Y así, si me voy, puedo decir otras 5 políticas públicas. También políticas corporativas. Definitivamente van a tener que rediseñar todos los temas como de cuidados de las personas empleadas, ¿no? Seas mamá o no seas mamá, por ejemplo, hay un impuesto a la no maternidad que por lo menos a mí me tocó vivir y es un impuesto laboral que, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Todas mis colegas que eran mamás, mi jefe me decía, bueno, tú como no eres mamá, entonces, pues, saca la chamba de ella, que sí es mamá, y saca esto, y pues te vas a las 10 de la noche o a las 11, etcétera, ¿no? Porque, pues, ¿qué vas ¿a qué tienes que llegar a tu casa? Claro, y entonces ese es un problema sistemático, porque tampoco es culpa de la persona que tiene que ir a cuidar a la infancia que se enfermó, pero entonces, ¿por qué yo tengo que responder a una falla en el sistema? ¿Qué es lo que estás diciendo? Exacto. ¿Quién sostiene esas fallas que el gobierno tiene que atender? Las mujeres. Las mujeres. Y justo, le diste en el clavo, ¿no? El tema no es contra las mamás, no es tu mamá, ¿por qué decidiste y me chingaste a mí? No, el que tiene que cambiar es el sistema, la estructura, las políticas corporativas, son las que tienen que cambiar para que tanto mamás como no mamás y cualquier persona pueda tener el disfrute de ocio, lo que sea, cuidados, lo que sea, ¿no? Entonces va a tener que redefinirse la política pública, las políticas corporativas, en fin, sí. Y nosotras mismas también, ¿no? Y qué interesante conversación, de veras que, como siempre, nos podríamos quedar como otros 3 programas hablando, porque hay tanto, ¿no? Y hay tanto que también nos cruza y nos atraviesa, evidentemente, y que pensamos en mi mamá, en si yo, y entonces lo corporativo, etcétera. Qué bonito que podamos tener una mesa como estas. Me parece bien emocionante que la gente que está allá afuera pueda preguntárselo, que creo que eso es lo importante, ¿no? Más allá de si estás a favor o en contra, que tengas la oportunidad de decir quiero, no quiero, quién estoy, mi cuerpo, etcétera. Muchas gracias, queridísima Irán, por todo lo que nos compartiste hoy, que creo que ya perspectivas cambiamos hoy varias, ¿no? Sí, a mí me gustaría nada más, si quieres agregar algo más, en relación también a esta duda que está latiendo, ¿no? Cerrar particularmente porque siento que nos sucede a nosotras que tenemos como muy claro las problemáticas sistemáticas, hay como un tema ahí alrededor también de que veo un bebé y no saben cómo me convoca la idea de tener un bebé. O sea, ¿Cómo se dice esto? Como que se te altera alborota el útero. Sí, no sé qué pasa, pero es que no han visto los bebés, su cabeza es más grande que el resto de su cuerpo, ¿no? Entonces siento que eso convoca, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces en ese diálogo con
tratar de ceder a la ternura y a los cuidados y al querer construir, En el instinto pero maternal. al mismo tiempo decir como, la neta, esto no me convence. Ay, es una muy bonita pregunta. Y justo ayer la hablamos en el taller y lo que les decía a las morras es que una cosa es que tú eliges no maternar, ¿no? Y otra cosa es que no te conmuevan las criaturas. O sea, a mí, cuando conocí a uno de mis sobrinos, lo primero que hice cuando llegué a abrazarlo y a cargarlo fue berrear. Berrear porque estaba profundamente conmovida de decir, no, está increíble, y me sonreía. Y era una química que había y sigue habiendo con este sobrino en particular, que yo decía, wow, ¿cómo puedo sentir tanto desborde de emociones con una criatura habiendo elegido no maternar? Pero es que, ojo, no están ni peleadas ni son contradictorias, ¿no? O sea, yo voy a un concierto de música clásica y me conmueve, ¿no? No tienes que ser música para que te puede conmover. No digo, me voy a volver así Sí, tocadora sí. de arpa, ¿no? Exacto. Entonces, como que no están, son, yo creo que pues nada más es reconocer estas emociones y estos sentimientos y volver a reconectar con lo que te dice tu cuerpo y sacarlo y expresarlo desde la manera más abierta y honesta. Súper. Bueno, pues eso fue Inclusión Radical. Les recordamos seguir. Te agradecemos muchísimo, Irán. Muchas gracias, Jazmín. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias, Radio IPN. Sigan las redes de Nunca Madres. Cuestiónense, abran la conversación y nos vemos en el siguiente episodio.